Las provincias que reconoce la Junta Suprema de Caracas, bueno, por supuesto Caracas, ¿no? Está Cumaná, está Barinas, está Trujillo, está Mérida y Barcelona. En el caso de Coro, Guayana y Maracaibo, en principio Coro porque, bueno, tenía como una especie de rencilla con Caracas por haber perdido la capitalidad en un momento. Caracas la asume y Coro la pierde, ¿no? Entonces es como una especie de rencilla allí que, bueno. En el caso de Maracaibo, bueno, tenía más conexiones con el virreinato de la Nueva Granada. Entonces eso hacía también que, digamos, no estuviese a favor, sino que apoyaba la regencia que estaba conformada en España. Y Guayana, que inicialmente simpatizó con el movimiento, pronto va a ser tomada. Eso explica por qué cuando se habla de la octava estrella en la bandera de Venezuela, que la impone Bolívar en el año 17, era como un mensaje y era como un homenaje en retrospectiva a los fieles republicanos de Guayana que no pudieron sumarse al grito el 19 de abril y que su estrella, que simboliza la provincia, no pudo estamparse en el tricolor nacional. Lo que ocurre después del 19 de abril de 1810 es fundamental para entender la intencionalidad revolucionaria e independentista que ya entrañaba ese movimiento. Las primeras medidas que toman, por supuesto, temiendo pues la reacción propia de los enemigos de la causa revolucionaria, es tomar los principales puertos de Venezuela, sobre todo Puerto de La Guaira y Puerto Cabello. José Cortés Madariaga se da a Nueva Granada y mandan otro para las Antillas a buscar el respaldo y hacer el camino para un reconocimiento internacional de la causa. Se dicen que, bueno, que el joven Simón Bolívar en 1810, el viaje a Londres, es una primera misión diplomática que envía la Junta Suprema, pero como la Junta Suprema, esto es un dato, no tenía, digamos, el dinero suficiente como para costear ese tipo de cosas, Simón Bolívar asume el gasto de él, pero la Junta decide que también lo acompañe Luis López Méndez. Ellos, bueno, van hasta Londres junto con Andrés Bello, que Bolívar también lo propone para que los asista como secretario. Se puede considerar un viaje fracasado porque los ingleses habían ya pactado con los españoles un cierto respaldo contra los franceses. El viaje de Bolívar para tratar de obtener un reconocimiento político internacional a la Junta no se da. Digamos que no fue del todo un fracaso, si se quiere decir, porque Bolívar logra convencer a Miranda de que regrese a Venezuela. Una gran ganancia para el proceso venezolano que Francisco de Miranda regresara a Venezuela. Hay que pensar que, por ejemplo, en 1806, Francisco de Miranda, que ya llevaba mucho tiempo impulsando la idea de la independencia americana, en 1806 había no solamente intentado dos veces había intentado, invadió Venezuela para propulsar esa independencia. ¿Qué es lo que hace la Junta Suprema de Caracas? ¿Qué es lo que impulsa? Entre otras cosas, uno de sus objetivos es propiciar y facilitar la formación de un congreso. Entonces ahora viene la pregunta, ¿quién es pueblo? Entonces, ¿quiénes podían resultar elegidos para conformar ese congreso? El reglamento dictaba que los libres, con cierta cantidad de dinero, podían votar, pero no podían ser elegidos, que un poco responde a por qué no hay pardos dentro de los diputados. En la Junta, por ejemplo, hubo representación del grupo de pardos, pero los representó un mantuano, que era José Félix Rivas. En el Congreso, la representación va a seguir estando manejada por los mantuanos criollos blancos, ¿no? No hay participación de los sectores populares dentro del grupo de diputados que va a ser elegido. Ese Congreso se va a conformar de alguna forma como restringido porque está reducido a eso, a quienes podían elegir y ser elegidos. En total resultan electos 44 diputados, de los cuales 24 son de Caracas. Hay 9 por Barinas, hay 4 por Cumaná, 3 por Barcelona, 2 por Mérida, 1 por Trujillo y 1 por Margarita. Sabemos que finalmente hubo una gran mayoría de miembros de lo que era la provincia de Caracas, de la ciudad. Eso nos ha llevado de repente a especular, a pensar, es un problema, o sea, ¿por qué hay tantos miembros de lo que va a ser la ciudad de Caracas? Y si bien había miembros de las otras 6 provincias, ¿por qué esa proporción? ¿No? Uno podría pensar que claramente eso es reflejo del centralismo que desde antes y en ese momento empieza a tomar Caracas.
Indudablemente que Caracas, por el ser el centro de la capitanía, los intereses de todas las provincias tenían que pasar por Caracas, por eso va a tener ese peso específico. En principio, bueno, ellos comienzan a sesionar, pero le brindan la oportunidad al público de que pueda presenciar parte de las sesiones. Yo creo que eso es una parte importante a resaltar porque, digamos, aunque no te podías ser parte y no podías opinar, pues podías escuchar y de alguna manera a través de la sociedad patriótica o de otra forma podías llegar a establecer algún vínculo con lo que era el Congreso Supremo. Primero que nada, la imposición de la idea de crear un Congreso Nacional generó como todo un arduo debate que se demostraba en tres orientaciones. Uno, que seguían pensando en la posibilidad de volver al estatus anterior, a pertenecer a España. Un grupo que todavía seguía presumiendo la idea de que nos podíamos plegar a los franceses. Y un grupo más radical que habló de independencia. Había que nombrar quién se ocupaba de la justicia, quién del comercio, quién de la defensa. Esas son labores de este Congreso. Lo que sabemos y lo que se generó por la complejidad del momento es un anticongreso. No es exactamente eso, pero es un grupo radical que desde fuera del Congreso empieza a movilizar las cosas políticamente. Eso es lo que va a hacer la sociedad patriótica. Uno puede decir que es la precursora, la organización precursora de los partidos políticos en Venezuela. Tal vez el primer partido político que hubo en Venezuela fue esa sociedad patriótica, que se conformó al calor, por un lado, de la experiencia que traía un hombre como Francisco de Miranda, un personaje fundamental en todo esto, que venía de Europa con todo ese bagaje, ya pues una persona experimentadísima políticamente y que tenía mucha relación con experiencias similares, con funcionamientos de clubes políticos en la Francia revolucionaria y de algún modo trató de replicar mediante el funcionamiento de esa sociedad patriótica su experiencia acá en Venezuela. Va a ser una sociedad a la que van a asistir no solo hombres, sino también mujeres, que eso hoy día no le ocasiona ningún escándalo a nadie, pero en aquella sociedad en la que la mujer estaba reservada para los oficios propios del bello sexo, como se decía en esa época, que eran los oficios del hogar, que una mujer saliera de noche de su casa a una reunión donde se hablara de política, y se hablara no solo de política, sino de sociedad, de lo que se estaba discutiendo en Europa, de las últimas lecturas, de las últimas informaciones, de la cosa más fresca que estaba llegando. Es una cosa que tenía que causar escándalo. Pero también tenía que causar escándalo que a esa sociedad patriótica asistían no solo blancos principales que componían el grueso de la militancia, por así decirlo, de esa sociedad, sino que también asistían algunos pardos, algunas personas de otra calidad, de otra condición, que estuvieron vinculadas con su discusión, y fue en el seno de esa sociedad patriótica que en algún momento llegó a hablarse de un congreso paralelo que se instala en marzo de ese año 11 y el que tiene que ver con el funcionamiento de esa sociedad patriótica, en la que comenzó a anidar y a cobrar con muchísima fuerza la idea de la independencia. La idea de la independencia asustaba a muchos, y muchos eran la mayoría de los diputados. La mayoría de los diputados habían optado por crear un gobierno autónomo, sin alejarse de la corona y bueno, manteniendo una buena relación con ellos. Básicamente porque se le tenía miedo a la invasión, a cuáles eran las represalias que se venían. Durante las sesiones del Congreso se saben las medidas que toma España. España había decretado a Caracas insurrecta y por tanto había enviado un comisionado a Puerto Rico para que bloqueara las costas venezolanas. Esto pronto se sabe, las noticias llegan a Venezuela y los diputados dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ante cierto marasmo legislativo, si lo quieres ver así, de ese primer congreso que tiene una importancia clave, lo bueno es que desde un elemento desde afuera va a propiciar que los procesos se decanten, o sea, va a presionar al Congreso para llegar a la declaración de independencia. ¡Que la anarquía, con la furia de las antorchas en la mano, guíe a este Congreso para que su humo embriague a los facciosos del orden y la sigan por calles y plazas gritando ¡libertad! Para reanimar el mar muerto del Congreso, ¡estamos aquí! Cuando éste haya destruido lo presente y espectros sangrientos hayan venido por nosotros sobre el campo que haya labrado la guerra, se alzará la libertad.
Debemos tener calma, señores. Mantengamos la calma. Y es que 300 años de calma no bastan. Bolívar se dirige a los miembros de la sociedad y a los miembros del Congreso y les dice y les pregunta, ¿300 años de calma no bastan? Parte de su discurso está destinado a cuánto más hay que esperar para la declaración. Y es cuando escuchamos su primer discurso político a favor de la independencia. Es cuando Bolívar lanza su primer gran discurso que impulsa la declaración, digamos. Sin que ese elemento se hubiera dado el 3 de julio, tal vez presumimos que la declaración de independencia se hubiera tardado.